CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a una emisión más aquí de CADEFI en un programa especial que tenemos el día de hoy para ustedes. Hoy, sin antes pasar la oportunidad de felicitarlos por este Día del Contador, ¿verdad? Pues es un día que lo conmemoramos y que, bueno, pues ya estamos hablando de casi 116 años. Bueno, pues como ustedes sabrán, por ahí el primer contador público titulado, de acuerdo a la información que está en el internet, digo a decir verdad, porque a veces sería bueno constatarlo, pues ahora sí que físicamente, pues en donde realmente debe estar, que es en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues el contador Fernando Díaz Barroso fue el primer contador que se tituló aquí en México, un 25 de mayo del año 1907. Y bueno, pues gracias a esa titulación es de ahí que se ha conmemorado pues cada año en el día 25 de mayo, el Día del Contador. Pues les mando de antemano un fuerte abrazo, ¿verdad? Espero que en este día, bueno, pues los hayan felicitado por ahí de una u otra manera. Creo que nuestra profesión es muy loable, es muy digna, lleva muchas cosas, lleva a veces hasta sentimientos, ¿verdad? Del por qué estudiamos esta carrera. Hay quien dijo, pues quiero ser contador porque no hay otra carrera. Hay quien dijo, quiero ser contador porque me gusta esas funciones, esa actividad, etcétera. Puede haber muchas preguntas del por qué. Ustedes háganse la suya. Hagan esa pregunta de por qué estudiaron esta carrera. Yo tengo pues prácticamente mis motivos del por qué tuve que estudiar esta carrera y la verdad, bueno, pues a final de cuentas, aclaro, yo no iba a estudiar contaduría. Sin embargo, por ahí los planes de la vida me cambiaron y sin embargo, bueno, pues tuve que estudiarla y la verdad sí me siento orgulloso, además ser egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en su momento, pues como todo, es la escuela, son los alumnos también y en realidad pues yo, la verdad, en ese sentido creo que todas las escuelas son buenas, aquí más bien depende de los alumnos. Entonces a quienes sean egresados del Instituto Politécnico Nacional, que yo los he reconocido mucho, a los de la UNAM, que yo soy egresado de ahí, y de otras universidades que realmente, creo que es importante que la escuela nos formaron, pero ustedes sabrán perfectamente que la práctica fue la que nos ha hecho, ¿verdad? Y nos ha hecho multidisciplinarios, nos ha hecho todólogos incluso. Entonces, bueno, pues yo creo que a estas alturas no nos debemos arrepentir de lo que hemos hecho. Yo les invito a que realmente sigamos estudiando porque ahora sí viene la parte fuerte, de todo esta nueva generación de las empresas, vamos a llamarle así, con este entorno global que le vamos a llamar así, también porque pues te viene a obligar a estudiar, ¿no? Por todas las operaciones internacionales que se hacen y por todas las actividades que hoy en día nuevas tecnológicamente se están haciendo también dentro de las empresas. Entonces les reitero mis felicitaciones y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor ha sido poco visto porque presumiblemente lo entendemos y sabemos que de una u otra manera se hace en las empresas o se entiende que se hace en las empresas, pero la verdad yo creo que realmente no se está haciendo. Me inspiré un poquito en el compliance, ¿verdad? Que realmente a final de cuentas, aunque yo no he estado de acuerdo muchas veces con esa palabra como tal, pero sí en la palabra que es lo mismo, cumplimiento de las obligaciones, es ahí donde me inspiré para poder platicar un poquito para poder estudiar y analizar un poco de lo que vamos a tener que ver el día de hoy. Y bueno, el día de hoy pues es hablar de los escritos y procedimientos en el reparto de utilidades 2023. Como bien sabemos, hemos platicado en otras ocasiones, en otras charlas, ¿verdad? Algunos compañeros nuestros aquí de la profesión e incluso de CADEFI, que pues han tocado este tema del reparto de utilidades desde diferentes aristas, ¿no? Bueno, el día de hoy, pues yo quisiera compartirles y platicarles
mi punto de vista en todos esos artículos que hablan de una obligación, pero que esa obligación realmente no se está llevando a cabo, ¿sí? De entrada, bueno, pues sabemos que si nos vamos en un orden de ideas y con fundamentos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí es donde nace esta obligación para todos los patrones, ¿sí? Para todas las personas o empleadores que contraten trabajadores. Luego así, si esos patrones que contrataron trabajadores hicieron pagos de salarios en el año anterior, en este caso en el año que ya venció, 2022, de entrada, bueno, pues ya estamos pensando en que se tuviera la obligación de pagar una utilidad, pero viene una segunda condición, que realmente haya habido una utilidad, ¿sí? O sea, ya hablamos de que uno de los elementos es que haya habido trabajadores, pero otro de los elementos también para poder pagar este reparto de utilidades es que haya utilidad, ¿no? Ahora bien, la utilidad, ¿cómo podemos saber si la hay o no? Bueno, pues ya de una u otra manera, quienes somos contadores, tuvimos la oportunidad de elaborar una declaración anual ya sea de una persona física o de una persona moral. Y en esa declaración, ahí se incluye lo que es ese rubro, entre otros, lo que se llama utilidad fiscal o resultado fiscal. Luego entonces, ese resultado fiscal que normalmente puede ser utilidad o pérdida, si es que hubo utilidad, entonces ya cumplimos con esos dos elementos que me van a dar la pauta para poder llevar a cabo todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, sí es importante que yo les vaya comentando en dónde dice esta obligación o dónde está establecida esta obligación, y realmente es en el artículo 123, si gustan anotarlo, y si no, pues que se nos quede, ¿verdad? Ya ni siquiera anotarlo, que se nos quede de memoria saber cuál es el artículo que establece en la Constitución, que establece la obligación de pagar utilidades a los trabajadores. Artículo 123, fracción novena, ¿sí? Ahí nos dice claramente que las empresas estarán obligadas a pagar utilidades, siempre y cuando las haya, ¿no? Y esas utilidades se van a pagar en función de ¿qué? De la utilidad fiscal, de la renta gravable que se haya determinado en términos de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 9. Y ahí en el artículo 9 es donde ustedes van a poder observar cómo se determina el resultado fiscal y cómo se determina la renta gravable. O sea, en ese artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta van a encontrar esas dos cosas. Cómo se determina el resultado fiscal para efecto de la tributación, ¿verdad? Anual, como persona moral, a final de cuentas, como persona moral. Cuando es persona física, bueno, hay otros artículos que regulan lo que es la renta gravable y la utilidad fiscal para esas personas físicas. En este caso nos vamos a enfocar, porque viene siendo prácticamente lo mismo, en el caso de las personas morales. Artículo 9, ahí se regula lo que es también la renta gravable. Y ahí nos va a dar el procedimiento de cuáles van a ser esos ingresos que se acumulan, cuáles son esas deducciones que se permiten disminuir para efectos de determinar una base con la cual vamos a aplicar una tasa, que esa tasa va a ser del 10%, ¿sí? Y entonces ahorita vamos a ver ejemplos de ello para que ustedes, bueno, tengan la práctica de saber cómo se hacen los números para llegar a ese monto de la utilidad que se va a repartir a los trabajadores. ¿Y con qué terminamos? Pues terminamos con un timbrado, ¿verdad? Y con una transferencia o un cheque o pago en efectivo que se le haga al trabajador en términos del artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Pero me estoy brincando la parte esencial, la parte importante del tema del día de hoy, lo que son los escritos y lo que son los procedimientos. Luego entonces, si nosotros ya estamos convencidos de que en la Constitución Política, que es la Carta Magna, establece las bases, ¿verdad? Las bases principales de esta obligación, luego entonces nos tenemos que remitir a la Ley Federal del Trabajo.
Y fíjense, para podernos remitir a la ley federal del trabajo, también la verdad, debemos ser conocedores, todos los que estamos involucrados en la contaduría, ¿verdad? Los que estamos involucrados en el área de nóminas, debemos estar bien convencidos de que sí conocemos esos artículos que se refieren al tema del reparto de utilidades. Si ustedes de una u otra manera no han tenido la oportunidad de leerlos, o quien es realmente principiante, estudiante y todo ello, pueden ir tomando nota. La verdad es que creo que lo más importante a veces cuando estamos aprendiendo, yo lo hago, sinceramente, yo siempre que veo un video o que estoy en alguna clase, tengo una hojita en donde voy tomando nota, haciendo referencia, y después esas referencias las plasmo en otro documento para irlo ampliando, y de esa manera va uno aprendiendo. Entonces, yo aquí les recomiendo que tomen nota de esos artículos, porque en ese sentido yo siempre los he leído así, en esa secuencia. Siempre voy a partir de checar en la Constitución si están las bases laborales para poder hablar del tema que voy a tocar, ¿sí? Cuando no lo hay, entonces omito esa normatividad y entonces directamente me voy a la ley pues, ordinaria, ¿sí? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta ello. Ahora bien, en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 117 a los artículos 131, ahí se regula todo el tema del reparto de utilidades, ¿verdad? 117 al 131. Vamos a tocar algunos artículos importantes, porque algunos no es que no sean importantes, pero los que nos atañan en las empresas, los que tienen que ver con lo que tenemos que hacer nosotros, contadores, la comisión mixta que se tiene que integrar para el proyecto de reparto de utilidades, etcétera, etcétera. O sea, todo esto lo vamos a ver en el artículo 117 al 131. Pero si ustedes me dijeran de esos artículos, ¿cuáles son los artículos que debemos tomar en cuenta totalmente? ¿Sí? El artículo 121, el artículo 122, el artículo 125 y el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, hay un reglamento, ¿sí? Hay un reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Luego entonces, si yo les estoy hablando ahorita de esa normatividad, es porque en esa normatividad se regula estos escritos y estos procedimientos de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿sale? Entonces, a veces no, como que no los vemos porque nada más le damos importancia a lo que es el cálculo del reparto, el cálculo del impuesto y el pago. Y claro, eso es el fondo, pero también hay que complementarle la forma, porque la forma, aquí sí, en materia laboral, si no la llevamos a cabo, digo, no va a pasar nada, pero, entre comillas, no va a pasar nada, pero ahí puede haber problemas en las empresas en donde nos pudieran imponer una multa por el no cumplimiento de llevar a cabo todos los procedimientos o por no haber elaborado los escritos que se tenían que hacer en el momento o en el acto o en la fecha en que se debió haber hecho, ¿sale? Ahí vienen plazos en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 121, en los artículos 125, se establecen plazos, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Que yo les quiero decir y les quiero recomendar los plazos que yo considero que debieron verse tomado en cuenta para iniciar este proceso de todo lo que es el reparto de utilidades, ¿sí? Y entonces, si ustedes me preguntaran, oye, ¿cuáles son los plazos? ¿Cómo vamos a empezar? Yo empezaría hablando de que el primer plazo que debemos tomar en cuenta, en mi punto de vista, es del 1 al 15 de marzo, ¿sí? Así como lo escucharon, del 1 al 15 de marzo, cuando ni siquiera hemos presentado la declaración anual, ¿sí? Es cuando realmente se debería hacer una convocatoria, ¿verdad? Ahí en esos primeros 15 días, hacer la convocatoria, o sea, tomar esos 15 días, el día 1, 2, 3, el día que ustedes gusten, de marzo, para hacer la convocatoria de las personas que quisieran participar en la comisión
mixta para el reparto de utilidades. O sea, esos son el primer plazo que yo consideraría como sugerencia. ¿Por qué? Porque ustedes me pueden decir, oye, te estás adelantando mucho, ¿sí? Te estás adelantando mucho. ¿Por qué? Pues sí, porque todavía no hemos presentado la declaración anual y no sabemos si va a haber utilidad fiscal o pérdida fiscal. Entonces yo diría, o sea que si presentas la declaración con pérdida fiscal, ¿quiere decir que no va a haber pago de utilidades? Pues sí, porque hay pérdida fiscal. Pues ¿qué creen? No es así. Podemos tener pérdida fiscal, pero renta gravable para el pago de la PTU, ¿sí? E independientemente de todo, esa convocatoria e incluso aunque no haya pago de reparto de utilidades, yo sugiero que se haga todo este procedimiento del que vamos a estar hablando el día de hoy, para que en un dado momento estemos acostumbrados a conocer qué es lo que se debe hacer de la A a la Z en materia de reparto de utilidades. La verdad que nunca me había puesto a pensar así a fondo de una o de otra manera llevarlo a cabo en nuestras empresas. Es decir, aunque no, ejemplo, aunque ustedes no hagan un pago de la PTU, sí sería muy bueno conocer todo el procedimiento y tenerlo documentado para que en caso de una revisión, ¿qué creen? Que cuentan con dicho procedimiento, ¿sí? Dicho procedimiento que les va a dar una tranquilidad porque dicen, bueno, pues mira, efectivamente hicimos la convocatoria, se integró la comisión, revisó la declaración y no encontró objeciones, no encontró anomalías. Entonces, por lo tanto, esa comisión ha emitido un informe de que la declaración está presentada correctamente, ¿sí? Fíjense, estoy hablando así muy objetivamente, que eso es lo que a veces hacemos en las empresas. Simplemente decimos, ¿qué crees? Mira, chécate la declaración anual. ¿Hay utilidad fiscal? Sí. Presumiblemente hay renta gravable. Hoy en día, en el llenado de la declaración, ustedes se dieron cuenta de que ahí ya nos proponía el monto del reparto de la PTU, o en su caso lo podíamos modificar, ¿sí? Entonces, vamos a partir de ese primer supuesto de que sí hay utilidad, hay renta gravable y por lo tanto hay utilidad para repartir a los trabajadores. ¿Saben qué es lo que hacemos? Con base en esa utilidad, llenamos el proyecto, ¿sí? o hacemos el cálculo del reparto de utilidades y ya con ello, paso número 2, llenamos el recibo de nómina y lo pagamos y se terminó. Pues ¿qué creen? Eso no es así. Eso no es así porque eso no va a tener una validez legal al 100%. Okay, ya cumpliste con el fondo, había utilidad, ¿sí? Y con base en esa utilidad la distribuiste entre los trabajadores y les retuviste el impuesto y les pagaste la utilidad y ya enteraste el impuesto. Ya estamos en el mes de junio, ya enteraste hasta el impuesto. ¿Y qué, con eso te vas a quedar conforme a decir, ya terminé? Pues no, déjame decirte que no es ahí donde se termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se debieron haber hecho todos los escritos y procedimientos para poder haber entregado esa PTU e independientemente después de la entrega, para poder haber declarado que si hubo o no objeciones a la declaración, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto, hoy es un día especial, hoy estoy de buenas, les contesto sus preguntas, ¿verdad? Y bueno, para eso estamos, realmente para que ustedes no tengan dudas. Hay términos que utilizamos, pero que son términos exclusivos de la ley, que no los podemos modificar, ¿sí? Cuando hablemos de una copia de la declaración, entiéndase la declaración anual del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Cuando hablemos de objeciones, hablemos de esas observaciones, de esas inconsistencias que detectamos, ¿verdad? Que no estamos de acuerdo y que se necesitan corregir.
Entonces, yo les comentaba, regresándome un poquito, les decía, oye, el primer paso que yo sugiero es que del 1 al 15 de marzo hagas una convocatoria para invitar a los trabajadores que cumplan con ciertos requisitos, ¿sí?, para formar parte de la comisión mixta de la participación de las utilidades. Eso es lo primero. Entonces tienes que hacer una convocatoria abierta a todos los trabajadores y ahí vas a poner quiénes van a poder ser esas personas que podrán participar. Sí, porque no les vas a dar la oportunidad a cualquier persona que integre una comisión. Digo, con todo respeto, porque esa comisión precisamente va a representar al todo de los trabajadores. Entonces, sí es importante a quien eligemos, ¿sí?, como representantes en esa comisión, que sean personas que tengan esa, pues de entrada, esa facilidad de palabra, ¿verdad?, ese interés en saber que se debe llevar a cabo un procedimiento correcto, ¿sí?, e incluso si tienen un poquito experiencia laboral, ¿verdad? Todo eso prácticamente es lo que se va a requerir en esa primera convocatoria. Entonces, vamos a hacerlo un poquito dinámico, práctico, porque no les voy a estar platicando de los escritos total y que no lo hayamos visto. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, si les estoy sugiriendo que hagamos una convocatoria pues va a ser, veamos en su pantalla, esa convocatoria que vamos a hacer, pues es un escrito libre, ¿verdad? Va a ser una convocatoria abierta para todos los trabajadores, en donde empecemos con la fecha, ¿sí? Dicen, y pues es obvio que bueno, pues les quiero decir que hay convocatorias o hay escritos que siempre se nos olvida la fecha, ¿sí? La ciudad en donde estés. O yo en este ejemplo le pongo Ciudad de México en este caso yo les decía, a más tardar el 15 de marzo. ¿Verdad? 15 de marzo. Fíjense, las autoridades laborales me dan como opción que sea, yo estoy sugiriendo el 15 de marzo, en este caso, y las autoridades laborales me están dando como una sugerencia, fíjense, las mismas autoridades laborales, que no estoy de acuerdo, porque cuando ustedes vean por qué yo dije el 15 de marzo y no el 24 de abril que me dice la autoridad laboral, me dicen, oye, ¿sí? Bueno, la integración, más bien ellos hablan de la integración, perdón, corrijo, ellos hablan que la integración de la comisión se lleve a cabo por ahí del día 24 de abril. Obvio que a mí se me hace ya muy presurado que estemos hablando, sí dicen, porque el día 10 de abril, ¿sí?, el día 14 de abril, perdón, es el plazo límite para que les entregues la copia a los trabajadores, ¿sí? Pues antes de entregarle la copia a los trabajadores, que es el 14 de abril, ¿sí?, ¿qué debo tener? ¿Qué debo tener en mente? Fíjense, el 14 de abril yo ya le estoy entregando una declaración a los trabajadores. Obvio que este escrito, que es apenas la convocatoria, pues no la puedo hacer en el mes de abril. Por eso yo decía, si ustedes siguen mis pasos, pues a lo mejor lo van a ver más lógico el 15 de marzo, ¿sí? Del 1 al 15 de marzo, ustedes hagan una convocatoria abierta para todos los trabajadores y trabajadoras para invitarles a formar parte de la comisión mixta del reparto de utilidades, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean que hay un modelo del escrito. Este no es el escrito perfecto. Yo prácticamente, les soy sincero, me apoyé un poquito ahí con la elaboración con la inteligencia artificial, pero no es del todo correcta. Hay que estarle quitando, poniendo y todo eso. Bueno, porque realmente es una herramienta que nada más es como darles un formato, pero de ahí pues ustedes lo tienen que complementar a lo que es la legislación de la localidad. En este caso, como es una ley federal del trabajo, no tenemos problema, bueno, pues aplicamos de manera genérica este formato. La fecha dirigida, ¿verdad?, a estos destinatarios, los trabajadores, ¿verdad?, poniéndoles ahí el asunto, este aviso, este escrito, incluso por acá, aviso importante, ¿no?
¿sí? O convocatoria para integrar la comisión mixta, ¿sale? Pueden ponerlo en el tablero, pueden circularlo por redes sociales, por correo electrónico, donde ustedes gusten, ¿sí? Y bueno, pues aquí inicia, ¿no? Con el propósito de cumplir con lo establecido en los artículos 125, fracción primera, ¿sí? Que habla de una integración de una comisión, pues es obvio que para efectos de dar cumplimiento a ese artículo, 125, fracción primera, y 132, fracción 18 este 132, fracción 18, que habla de las obligaciones de los empleadores, ¿sí? De la Ley Federal del Trabajo, y promover la participación de las utilidades, ¿verdad? Nos complace anunciar la convocatoria para integrar la comisión mixta del reparto de utilidades de la empresa y ponen el nombre de su empresa. Entonces aquí en este primer párrafo es simplemente citar el fundamento del por qué esta convocatoria, ¿no? Ya estoy poniendo ahí un fundamento del por qué esta convocatoria, ¿sí? Y decirles, bueno, darles a conocer que esa comisión va a ser en este caso un órgano que va a representar a la mayoría de los trabajadores, ¿sí? Para el proceso del reparto de utilidades, sus funciones que va a llevar a cabo esta comisión, ¿verdad? Y bueno, pues también el trabajador, los trabajadores, porque hay una guía, va a haber una guía para efectos del llenado de la integración, del acta de integración de la comisión. Pero bueno, esto como simplemente es una convocatoria, ya les dije cuál es el fundamento, cuál es la intención de esta convocatoria, porque qué funciones va a desempeñar la comisión mixta, ¿verdad? En esta, como es una convocatoria, realmente la invitación, que la clave está en este primer párrafo, ¿sale? Y luego, esto otro es muy importante, los interesados en formar parte de la comisión deberán cumplir con los siguientes requisitos, y ahí ser un empleado activo, porque si fue un trabajador que ya no está, pues la verdad quizá no va a tener problemas para las reuniones secundarias que se lleven a cabo, ¿sí? Y bueno, pues realmente aquí la sugerencia es que para formar parte de esta comisión, los convocados necesitan de entrada ser empleados activos, ¿sí? Número 2, contar con un mínimo de antigüedad, y ahí se especifica cuántos años, 3 años, 5 años, digo, tampoco hay que poner 15 o 20 años porque va a ser algo muy complicado, pero yo creo que sí mínimo, de preferencia contar con un par o 3 años, más que suficiente, es mi sugerencia. ¿Sí? Demostrar conocimiento y comprensión en la Ley Federal del Trabajo, porque imagínense, si van a estar en la comisión y prácticamente desconocen todo este tema, o simplemente el tema en general de la Ley Federal del Trabajo, pues la verdad sí va a ser más complicado. Digo, si son pocos trabajadores y no hay de otra, pues van a tener que hacer esta convocatoria de una de otra manera, así sean 5 empleados en su empresa, hay que hacer esta convocatoria. O sea, este escrito es importantísimo, porque si ustedes lo omiten, a final de cuentas el trabajador pues va por ahí interponer una inconformidad ante las autoridades fiscales de que nunca se llevó a cabo una convocatoria y que las personas que están ahí en la comisión pues son personas que fueron elegidas por el patrón, etcétera, etcétera. Y eso, ¿qué creen? Ante las autoridades laborales puede ser también un foco rojo para decir, no, pues va para atrás todo, y se amplían los plazos de entrega de las declaraciones, de la entrega de las objeciones, para que el trabajador tenga el tiempo suficiente para revisar bien la declaración y presentar sus objeciones. Entonces, por eso yo ahorita de entrada les dije, oigan, ¿qué les sugiero, verdad? Que en los primeros 15 días de marzo hagan una convocatoria, ¿sí? ¿A quiénes van a ser los integrantes? Independientemente de que va a haber utilidades o no, porque esa misma convocatoria, aunque no hay utilidades, puede revisar, o sea, esa convocatoria, ya una vez que se integre la comisión, esa comisión puede revisar la declaración. ¿Y qué creen? Detectar que hubo compra de facturas, y entonces va para atrás, y bueno, qué bueno que se llevó a cabo esto que estamos platicando, porque gracias a esto se pudo hacer o tener una seguridad de que si hubo utilidad,
está bien determinada, y si no la hubo, pues también está bien determinada el que no hubiera habido, ¿sale? Entonces, también aquí se pide que se tenga disponibilidad para asistir a las reuniones programadas, por eso les comentaba que es importante. Y asimismo, los empleados que cumplan con los requisitos para postularse deberán presentar su solicitud por escrito a la Oficina de Recursos Humanos, ¿sí? Indicando su interés en participar y adjuntando un currículum vitae actualizado, ¿sí? El plazo para presentar la solicitud, pues como aquí les comentaba, pues del 1 al 15 de marzo, ¿sale? Obvio que la selección de estos miembros de la comisión, la selección como tal, cuando ya se elijan a estos miembros de la comisión, será a través de un proceso de evaluación y selección, porque pues a lo mejor todo el mundo va a querer participar en la comisión, ¿verdad? Entonces hay que tener las políticas también para saber cómo se va a llevar a cabo la evaluación y la selección basados en criterios de experiencias y de años anteriores también, ¿sí? Y esos resultados de las personas que hayan sido elegidas para formar parte de la comisión se les dará a conocer en los siguientes 15 días. Luego entonces tenemos que del 1 al 15 ustedes hacen la convocatoria y del 16 de marzo al 31, ¿sí?, de marzo dan a conocer quiénes fueron los convocados que van a formar parte o que van a ser miembros de la comisión mixta, ¿sí? Entonces, si al día 31 de marzo ya tengo a los elegidos de la comisión mixta, ¿verdad? Entonces, este primer escrito sí me sirvió para llevar un proceso de invitación y selección de quiénes son las personas que van a formar parte de la comisión mixta. Si ustedes me dijeran, oye, ¿es obligatorio? Pues en términos de la ley no, pero jurídicamente o procesalmente sí es importante este escrito que se tenga. Digo, no nos cuesta. Si ya lo estamos viendo ahorita aquí en pantalla, ya les dije, oigan, pues hay que hacer un escrito libre en donde traiga esos requisitos mínimos con fundamento en estos artículos que me están pidiendo que integre una comisión, pues obvio que primero hago la convocatoria. Entonces, yo les invito, porque esto la verdad en las empresas que yo he trabajado nunca se ha hecho, lo confieso, y digo, sí es importante porque como ustedes también que hemos pensado, mientras se calcule y se pague, no debemos, no, hoy en día yo les invito porque en las inspecciones de trabajo se va a empezar a revisar esto. Oye, ¿sí les diste a conocer a los trabajadores esa convocatoria? No, ok, a ver, entonces déjame checar otros procedimientos, ¿verdad? ¿Cómo los elegiste? Porque esos miembros de la comisión me dicen los trabajadores que son los compadres del patrón y bueno, por ahí van a ver los problemas como no se imaginen. ¿Quieren evitar todo eso? Hagamos caso a estos procedimientos que yo les estoy comentando, ¿sale? Entonces se termina ahí con quién es el representante de la empresa, o sea, en este caso el del patrón o el representante que está convocando apenas a los trabajadores, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese primer escrito que a final de cuentas, a final de cuentas se los voy a poner a disposición de aquí por inbox a todos nuestros amigos que nos están viendo. Estos escritos que de una u otra manera son escritos libres, que como una idea yo los estoy proporcionando, los van a tener a su disposición. La vez pasada cumplí también cuando hablé de PTU con inteligencia artificial y les mandé la información, el programita como tal a manera de didáctica, y que de una u otra manera muchos de ustedes nos hicieron favor, gracias a Dios y a ustedes, nos hicieron favor de adquirir el programa, ya el programa automatizado para calcular las utilidades y el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Incluso por ahí poquitos, 3 consultas que me dijeron, oye, es que a mí me está saliendo más el impuesto del reglamento que el de la ley. Es correcto, o sea, revisé su procedimiento, eran como cerca de 180 trabajadores y revisé todo su cálculo, o sea, gratuitamente le revisé todo su cálculo y le dije, efectivamente, tu cálculo está bien. El impuesto sobre la renta del reglamento es mayor, se determinó mayor
Es en salarios menores, en salarios menores, o sea, cuando andan en un salario de 6,000 a 7,500 pesos, ahí es donde a veces se puede llegar a dar. Entonces, le daba el impuesto mucho mayor. Imagínense, la PTU era de 4,300 y el ISR era de 2,700, o sea, era muchísimo. Y conforme a la ley, era PTU de 4,300 y ISR de 580, era razonable. Entonces, hay que tomar en cuenta que en algunos casos el impuesto sobre la renta, conforme al reglamento, les puede salir, pero es el 1% del 100%. El 2% del 100% les puede dar impuesto sobre la renta calculado conforme al reglamento mayor que el calculado conforme a la ley del trabajo. Bien, entonces, vamos. En ese orden de ideas que hemos estado hablando ya de ese primer escrito del 1 al 15 de marzo, ¿verdad? Digo, hay quien a lo mejor dice, oye, ¿y si lo puedo hacer en los primeros días de abril todo, lo puedo hacer? Pues sí, también lo puedes hacer, pero ahorita te vas a dar cuenta que tendrías que hacer otros escritos confirmando el mismo día que no hubo objeciones, confirmando el día, observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos en ese orden, por eso quiero mostrarles los fundamentos, ¿verdad? Entonces, de entrada para la convocatoria, el fundamento está en ese artículo 125, fracción primera, de que me habla de una integración de una comisión, pero que no es así como que el fundamento que diga, las empresas deberán hacer una convocatoria, esa nunca la van a ver, esa le estamos sugiriendo, le estoy sugiriendo en este caso, para que cumplamos con lo que sigue. Bien, ahora ya tienen la convocatoria, ¿sí? Ya se eligieron a los trabajadores, ¿sí? Ya se dieron a conocer los resultados y ya se tienen a los trabajadores. Ese equipo de trabajadores, representantes de los demás trabajadores, ¿sí? Que son prácticamente la comisión mixta, ¿sí? Y que pueden ser también el titular del sindicato colectivo o del sindicato del contrato ley, ¿sí? Ellos de una u otra manera ya tienen una constancia de acreditamiento. En la toma de nota ya se sabe quién es el representante del sindicato, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede para cuando no se tiene sindicato o no se tiene contrato ley? Ahí pues simplemente están los trabajadores y entre ellos tienen que elegir, ¿sí? Elegir a los representantes de ellos. Cuando no se tiene sindicato, aclaro, o no se tiene contrato ley, entonces tienen que elegir a los representantes de los trabajadores. O sea, ya hicieron la convocatoria, ¿sí? Ahora, y ya salieron los representantes de los trabajadores, ¿sí? Ahora, lo que tienen que hacer es en términos del artículo 5 del reglamento de los artículos 121 y 122, ratificar esa mayoría de los trabajadores, ¿sí? Esa mayoría que van a ser la que los va a representar, porque imagínense, si no hay contrato colectivo, o sea, no hay titular del contrato colectivo ni titular del contrato ley, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquiera puede decir, no, es que a mí me eligieron, o sea, no se hizo la convocatoria, se empieza a hacer un relajo, no, ya hay una convocatoria y dentro de todos ya elegimos a estos, ¿verdad? Internamente, pero hay que hacerlo legalmente y para eso estoy yo, para decirles, oye, yo te sugiero un segundo escrito, vamos a darle la legalidad, ¿sí? Por lo tanto, con base en el artículo 5 del artículo 5, perdón, del reglamento de los artículos 121 y 122, vamos a ver qué dice y ahorita vemos el modelo del escrito. Aquí lo tienen, ¿sí? Aquí lo tienen. Artículo 5 del reglamento de los artículos 121 y 122. Los trabajadores deberán acreditar la personalidad, ¿sí? Los trabajadores deberán acreditar la personalidad con que se ostenten como representantes del sindicato o como mayoría de los trabajadores. Digo, yo aquí hoy veo un poquito innecesario como representantes del sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato como quiera ya tiene a sus representantes, ¿sí? Ya fueron elegidos. Pero de todos modos, si ustedes quieren considerarlo, lo pueden hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Aunque yo no ahí en ese sentido no estoy de acuerdo, no lo sugiero.
Pero cuando no se tiene sindicato ni se tiene contrato ley, entonces, y tienen ustedes en sus empresas, que hay muchos de ustedes que a lo mejor no tienen ese sindicato, entonces lo que tienen que hacer es presentarle un escrito a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que les haga una inspección extraordinaria. Eso es lo que tenemos que hacer. Una inspección extraordinaria, ¿sí? O bien diligencias que se consideren pertinentes para constatar, o sea, para que se obtenga esa constancia de acreditamiento de mayoría de representatividad, que así se le puede llamar, ¿verdad? Entonces, esto si ustedes dicen, bueno, si aquí me están diciendo que para acreditar la mayoría de los trabajadores, ¿sí? O sea, en este caso, solamente para la mayoría de los trabajadores, los mismos deberán solicitar a la autoridad de trabajo. ¿Cómo se solicita algo? Pues, número uno, puede ser de palabra, ¿verdad? Pero lo correcto es por escrito. Siempre el papelito habla. Entonces, aquí me está diciendo, ¿sí? Solicítale por escrito a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay una coordinación exclusiva, ¿sí? Hay un área de trabajo exclusiva en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es en la Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, ¿sí? Repito, Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, hay una coordinación especial en el tema de reparto de utilidades. Ahí es donde van a llegar y van a presentar su escrito. Digo, lo pueden presentar también a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Departamento de Coordinación de Reparto de Utilidades, ¿sale? Presente. Entonces, a esa autoridad, a esa dependencia, hay que presentarle un escrito para que nos haga favor de hacer las inspecciones extraordinarias. Puede ser una y con esa en automático darnos la constancia, entregarnos días después la constancia, ¿sí? Esta constancia de representatividad que le llamo, ¿sí? Entonces, para ello, aquí me dice que ese escrito libre que le vas a presentar a la dependencia para que te haga esas diligencias o para que te haga esa visita de inspección extraordinaria, ¿sí? Ese escrito debe llevar estos requisitos: el nombre, denominación o razón social y domicilio del centro del trabajo, ¿sí? Entonces, como representantes de los demás trabajadores, se elabora el escrito, ¿verdad? Con estos datos de la empresa, domicilio, ¿sí? Adjuntando un listado en el que conste el número total de los trabajadores y los trabajadores que van a representarlos, ¿no? El nombre de cada uno de ellos y el puesto que desempeñan, ¿sí? Entonces, aquí es importante, sobre todo, hay que manifestar quiénes van a ser esos representantes. Aquí dice, adjuntar un listado en que conste el número de los trabajadores que van a representar, ¿sí? Que van a representar del total de X número de trabajadores, ¿sí? Entonces, la información que se presente a través de ese escrito, ¿verdad?, será confidencial y únicamente será para efectos de que la autoridad de trabajo, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aporte elementos que permitan determinar la mayoría de los trabajadores, o sea, que permitan determinar y llegar a entregar esa carta de representatividad, ¿sí? De conformidad con la materia, de conformidad con la normatividad de la Ley de Protección de Datos, ¿sí? Ahora vean por qué hablé yo del 1 al 15 de marzo, porque aquí les dice que la inspección extraordinaria se deberá llevar a cabo, ¿sí?, de los 15 días hábiles, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, ¿sí? Entonces, si yo ya había hablado que del 1 al 15 ustedes ya tienen una convocatoria y ya tienen elegidos a esos trabajadores, vamos a pensar que el día 15 de marzo ya tienen la resolución, elegidos a todos los... Entonces, en ese momento presentan el escrito para que les hagan la inspección extraordinaria, ¿sí?, del 16 de marzo al 31 de marzo, ¿sí? O sea, tienen 15 días para presentar, del 16 al 31 de marzo, para presentar este escrito de solicitud de inspección extraordinaria, ¿sí?, en donde la autoridad les deberá entregar copia del acta a los interesados dentro de los 15 días hábiles. O sea, en este caso, del 1 al 15, o sea, si ustedes lo hacen del 1 al 15 del 16 al 31 de marzo,
Luego entonces, del 1 al 15 de abril, les entregarían la constancia de representatividad por parte de la autoridad para que ahora sí ya tengan el poder para poder representar a los trabajadores. Entonces vean qué interesante estuvo este párrafo de haber leído que hay periodos, hay plazos en donde se tienen que presentar estos escritos. Luego entonces vamos a ver ese segundo escrito que hay que presentarle a la autoridad laboral para que me entregue una acta de representatividad, ¿sí? O sea, como un poder, para decir, un poder en el que conste que efectivamente las personas que yo relacioné en esta solicitud van a ser los representantes de la mayoría de los trabajadores, ¿sí? Representante de la mayoría de los trabajadores. Bueno, entonces ahora vamos a ese escrito, ¿verdad? Y aquí tenemos esta solicitud o escrito que se llama, ¿sí? Solicitud de inspección extraordinaria. Aquí está, solicitud de inspección extraordinaria. Vamos aquí, si yo le pusiera artículo 5 del reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sale? Entonces, ese escrito, bueno, pues de entrada, obvio, es un escrito libre, debe llevar la fecha y la ciudad en donde lo están elaborando, ¿sí? Ahora bien, dirigido a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Aquí, perdón, no es al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, simplemente digo, lo dejo porque si ustedes quieren la representatividad como titular del sindicato o titular del contrato ley, ¿sí? Titular del contrato colectivo o titular del contrato ley, entonces en este caso ustedes pueden presentarla ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien tiene las facultades también para hacer constar que ese sindicato o esos trabajadores representantes del sindicato o del contrato ley son las personas autorizadas para representar o para formar parte de esa comisión en donde van a representar a los trabajadores, ¿sí? Entonces, dirigido a esta dependencia, la otra es Procuraduría, o sea, la Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, ¿verdad? Cito en tal lugar, presente, ¿sí? Asunto, solicitud de inspección extraordinaria o diligencias para obtener constancia de acreditamiento de personalidad o mayoría de los trabajadores, ¿sale? Siempre es importante que cualquier carta que hagamos, siempre le pongamos ahí en el proemio del escrito, ¿sí? Así como lo escucharon, en el proemio del escrito significa en el encabezado, en la parte inicial del escrito, ¿verdad? Se llama proemio, que pongan ustedes realmente qué es lo que están pidiendo, porque muchas veces, miren, aquí es más claro saber qué es lo que quiero, solicitud de inspección, ¿verdad? Extraordinario diligencia para obtener esa constancia de acreditamiento. O sea, le estoy diciendo por qué quiero para qué quiero esas inspecciones, ¿para qué? Pues con un objetivo, una constancia, ¿sale? Y luego ya, estimado, licenciado, tal, o sea, muchas veces es recomendable, oye, chécate quién es la persona a la que le tienes que dirigir el escrito, ¿sí? Siempre el destinatario es la parte más importante. Aquí lo que les recomiendo, digo, les voy a regalar el modelo del escrito, pero sí que ustedes chequen incluso, oiga, ¿quién es el responsable para recibir los escritos de las solicitudes de inspecciones de trabajo? En este caso, las extraordinarias que regula el artículo 5 del reglamento, de los artículos 121 y 122. Y seguramente les van a decir quién es la persona. Bueno, estimado licenciado tal, ¿sí? Por medio de la presente en calidad de representante de la mayoría de los trabajadores, ¿sí? Puede ser, o del sindicato también, si es acá al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, me dirijo a usted con el fin de solicitar una inspección extraordinaria o diligencia para acreditar la personalidad de la mayoría, ¿sí? De la empresa tal, ¿verdad? Ubicada
en tal domicilio, tal. O sea, hay que darle pues, los datos de donde tienen que hacer la inspección, ¿no? Ahora bien, conforme al artículo 5 del reglamento, nos corresponde acreditar la personalidad con las que nos ostentamos como representantes del sindicato o mayoría de los trabajadores. En este sentido, solicitamos se realice la inspección, ¿sí?, que considere pertinentes para constatar el número de trabajadores con los que cuenta el centro de trabajo mencionados. Adjuntamos a esta solicitud un listado en el que se especifica el número de los trabajadores que van a ser los representantes, ¿sí?, el nombre de cada uno y el puesto. Esta información es confidencial y solamente se utilizará para los fines de determinar la mayoría de los trabajadores. Cabe mencionar que la información que se presente es de carácter confidencial y estará protegida por la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sale?, de esos trabajadores, ¿sí? Tiene que ser todo esto confidencial. Solicitamos que la inspección extraordinaria se realice dentro de los 15 días hábiles, ¿verdad?, siguientes a la recepción, e incluso pueden poner horario, ¿verdad? Podemos poner aquí dentro de los siguientes horarios, ¿sale? De lunes a viernes, de tal fecha, o de lunes a sábado, o solamente los jueves, de tal a tal hora, ¿sale? Entonces dice, asimismo les pedimos que nos entreguen copia del acta de inspección, o sea, dentro de los 15 días hábiles, o sea, haciendo su petición, ¿sí? Yo muchas veces la petición la pongo hasta el final. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito atentamente, número 1, se tenga por presentado en tiempo y forma la presente solicitud. Número 2, ¿verdad?, se nos entregue la copia del acta de inspección, ¿sí?, dentro del término de los 15 días o antes si es posible. Y entonces ya quedamos atentos, firma del promovente o del solicitante, y listo, ¿sale? Y bueno, la relación de las personas, de los trabajadores que van a ser los representantes a que se refiere este escrito. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues ahí tenemos ya de entrada un segundo escrito que pues nos está diciendo el mismo artículo 5, no, ahí sí hay fundamento, no lo estoy inventando yo, que para tener esta constancia de acreditamiento, ¿verdad?, se tienen estos plazos, 15 días para solicitarlo y 15 días para que nos contesten. Entonces, ese es otro de los escritos que debemos llevar a cabo, porque entonces fíjense, ya tenemos la convocatoria y ya tenemos la personalidad, ¿sí? O sea, ya se eligieron a las personas y ya cumplen con ese requisito. A ver, fuimos los elegidos y ya tenemos nuestro poder. Ya ahora sí, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Ok, ahora sí, viene lo que es el escrito, ¿verdad? Un escrito para solicitar, porque como ya ellos son las personas, dicen, ya somos los miembros de ya somos los autorizados, ¿verdad? Ahora bien, viene el escrito, ¿sí? Viene el escrito para solicitar la copia de la declaración en términos del artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Pero antes se sugiere un siguiente escrito, que es el que se refiere el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, que ese artículo, a la Ley Federal del Trabajo, aunque se dan cuenta, en orden de ideas viene el 121, pero yo estoy hablando de los plazos, ¿verdad? De los plazos. Si ya hablamos que convocatoria del 1 al 15 de marzo, ¿sí? Solicitud de visita de inspección del 16 de marzo al 31 de marzo. Recepción de esa constancia de acreditamiento del 1 de abril al, al 15 de abril, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo esa constancia de acreditamiento. Yo me iría en este orden de días no al 121, sino al 125, que regula lo siguiente. Una comisión integrada, ¿sí?, por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, formulará el proyecto, ¿sí? Esto está dentro del artículo 125 que habla de las normas, ¿verdad?, que se deberán observar para el reparto de utilidades. Entonces, esas normas que se deban observar, me dice una comisión integrada. Oye, ya hice la convocatoria, ya me dieron el acta de personalidad, ¿no?, de acreditar la personalidad. Ok, pues entonces si ya tienes esa acta,
Entonces ahora sí hace el acta de integración con esas personas que ya están autorizadas y que ya tienen una representatividad. Entonces me voy a un tercer escrito que se llama acta de integración de la comisión, ¿sale? Entonces esa acta pues es como las actas que hacemos laborales, ¿verdad? En donde empezamos redactando siempre el lugar, la fecha y la hora en que se está celebrando esa acta, ¿no? Entonces, en este caso, podemos considerar que, como ejemplo nada más, en la Ciudad de México, ¿verdad? Alcaldía de Tlalpan, ¿no? Siendo a 1 de abril del año 2023, siendo las 12 horas, ¿verdad? En las instalaciones de la empresa tal, se lleva a cabo la reunión de integración de la comisión que se encargará de determinar la participación de las utilidades correspondientes al ejercicio 2022. Entonces siempre digo, aquí ya nomás es cuestión de afinarla, la verdad ya es que tengan ustedes la idea cómo se debe elaborar un acta constitutiva, ¿verdad? Porque hay muchos modelos, yo en las redes sociales he visto algunos modelos, pero la verdad no hay como ustedes hagan la suya, ¿sí? Yo aquí le cambiaría un poquito para que fuera así más congruente, ¿verdad? Pero de entrada, o sea, es la idea que en la Ciudad de México, siendo la tal de tal día, ¿verdad? Se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas tal y tal y tal para llevar a cabo una reunión con el objeto de integrar la comisión que se encargará del proyecto y los procesos de las objeciones, ¿verdad? En el tema de la participación de las utilidades correspondientes al año 2022. Entonces, si se dan cuenta, lleva un poquito más de lógica lo que yo estoy comentando para poder iniciar un acta. Luego, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y los reglamentos, se procede a la integración, ¿sí? ¿Quiénes son las personas? Claro que como ya teníamos una convocatoria con los elegidos, ya tenemos el acta de representatividad, entonces aquí ya se listan esas personas hay que darles a saber, ¿sí? Cuáles van a ser sus funciones, ¿sí? Sus responsabilidades, cada cuándo van a ser las reuniones, cómo se van a llevar a cabo los comunicados entre trabajadores y comisión, entre patrón y comisión, ¿sí? La confidencialidad de la información, ¿sí? La ética para poder llevar a cabo un proceso transparente, ¿verdad? Y correcto, ¿sí? Con toda la capacidad, etcétera. Cuáles son los plazos y presentación de todos esos informes que va a entregar la comisión a final de cuentas, que realmente es el proyecto el que va a entregar. Y número 2, también el acta pues prácticamente, o el escrito que le llamamos de inconformidades, ¿sí? Que se tengan que presentar en un dado momento y a final de cuentas, bueno, pues hay que ponerlo ahí, ¿sí? También puede resolver controversias, esto ahorita lo vamos a ver, ¿sí? La misma comisión está obligada a resolverle a los trabajadores. La comisión a su vez va a presentar las inconformidades, ¿verdad? Ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ante el SAT, primero ante el SAT, y internamente también puede resolver controversias sobre el llenado de la declaración o sobre el proyecto del reparto, ¿sí? Entonces, por eso aquí se les tiene que dar a saber a los trabajadores, se les tiene que dar a saber todo esto, porque si esta ya es el acta en la que se está integrando la comisión, se les tiene que dar a saber cuáles son sus facultades, sus funciones, sus restricciones de lo que no deben hacer, y todo eso debe ir, o sea, un acta de integración de la comisión, pues yo les sugiero que sea de unas 20 hojas a 30 hojas, o sea, así mínimo, ¿sí? Porque así como les digo, de las prohibiciones de la comisión, de las facultades de la comisión, de las obligaciones de la comisión, de los derechos de la comisión, todo eso lo debemos incorporar dentro del acta para que sea un acta bien elaborada en donde tengan todas las facultades y todas las obligaciones para poder llevar a cabo sus labores como integrantes de la comisión, ¿sí? Entonces, aquí se tiene que poner
el nombre de los representantes de la empresa, porque acuérdense que la comisión va a estar integrada por igual número de los representantes de la empresa, ¿sí? Que aquí pueden ser varios, ¿sí? Igual número de los representantes de los trabajadores, ¿sí? Entonces pueden ser 2 y 2, 1 y 1, 6 y 6, así. Y ellos son los que van a estar elaborando esta acta, ¿sí? Con un secretario, un vocal, ¿sí? Un presidente de la comisión. Todo eso lo van a tener que redactar en un acta. O sea, yo nomás estoy aquí poniendo la idea de esa acta que se tiene que elaborar en términos del artículo, ¿sí? 125, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si ustedes no llevan a cabo la integración de esta comisión, imagínense todo lo que hemos hecho en las empresas. Por eso les decía, varios de nosotros ya hemos pagado, ya pagamos, el otro día me decía alguien, ya pagué la PTU, contador. Y luego, sí, utilicé su programita, me metí al sistema de nóminas y de volada timbré y ya les hicimos en una nómina especial, así, hasta me lo citaron, en una nómina especial ya hice hasta el timbrado de la nómina y ya pagamos. Órale, pues qué padre, qué interesante, me gusta la idea, pero ¿qué crees? Te brincaste todos estos escritos y procedimientos, ¿sí? Entonces, en cualquier momento puedes tener problemas, ¿sí? Puedes tener problemas en una demanda de un trabajador, en automático te puede alegar esto y va para atrás todo, ¿sí? Claro que estando bien el fondo, a decir verdad, tampoco quiero espantar, estando bien el fondo en donde sí se calculó bien la PTU, partiendo de un resultado de una conciliación contable fiscal bien, pues en automático quiere decir que no vamos a tener problemas, porque aunque sea la demanda, bueno, pues sí me brinqué los pasos, pero ¿qué crees? Pero lo más importante es que te pagué tu PTU y que no lo omití. Bueno, aquí la idea es complementarles esa otra parte para que ustedes, bueno, pues tengan esa tranquilidad de que con esto es una especie como de compliance, ¿no? En donde en automático, teniendo fíjense, estos 8, ¿sí? Estos 8 escritos complementarios van a estar súper tranquilos y van a dejar que transcurra un año para decir, ahora sí, ¿sabes qué? Ya prescribió la PTU que no vinieron a cobrar, que no fue reclamada, dice la ley, ¿sí? Entonces, bueno, pues en ese sentido tenemos esa tranquilidad para que ya no tengamos problemitas en un futuro. ¿Sale? Entonces, en ese orden de ideas ya dijimos, ya está una convocatoria, ¿sí? Para elegir a los representantes, ya hay una constancia de representación o representatividad, ya se integró la comisión, ya se hizo el acta, ya se dijo cuáles son los objetivos de esa comisión, etcétera, ya se hizo el acta. Ahora sí, ya nos acercamos al patrón y entonces hacemos una solicitud como comisión, hacemos una solicitud al patrón o viceversa, ¿verdad? Hacemos una solicitud en donde ¿cómo se llama? La empresa nos entregue esa copia de la declaración, ¿sí? Entonces, repito, hacemos una solicitud, un escrito como comisión, ¿verdad? Como representantes de los trabajadores, en este caso, titular del sindicato, titular del contrato ley o representante de la mayoría de los trabajadores, ¿sí? Esta solicitud o este escrito, ¿sí? Aquí nos dice asunto, entrega de la copia de la declaración, ¿sí? Nos dirigimos a usted en cumplimiento en el artículo, con relación al artículo 121 para entregar copia, o sea, lo está haciendo el patrón, ¿verdad? O sea, yo le puedo hacer la solicitud previamente dirigido al patrón, ¿no? Siempre acuérdense de la fecha, dirigido al patrón. En este caso el patrón me está diciendo, oye, en atención a estos fundamentos, ¿verdad? Te entrego una copia de la declaración anual del impuesto a la renta de la empresa tal, ¿sí? Siempre hay que dejar bien todos los detallitos, ¿eh? Esta copia tiene como finalidad brindarle transparencia y claridad al proceso del reparto de utilidades. Además, también le informamos que ponemos a su disposición los anexos, ¿sí? Que de acuerdo con las disposiciones fiscales estarán disponibles durante un plazo de 30 días hábiles, ¿sí? Los anexos
que realmente también se tiene la obligación de poner a disposición, ¿verdad? Estarán a disposición de los trabajadores durante 30 días. Luego entonces, a través de este escrito, les estamos comunicando, oye, te entrego copia de la declaración que te debí haber entregado a más tardar el 14 de abril, te debo entregar a más tardar el 14 de abril, ¿sí? Asimismo, los anexos estarán a tu disposición durante 30 días hábiles, ¿sí? Y bueno, pues en ese sentido, les estamos prácticamente informando de esa obligación que tenemos en términos del artículo 121, fracción primera, ¿sí? De la Ley Federal del Trabajo. Y queremos recordarle que la información de esa declaración es confidencial, ¿no? Por lo que no se puede dar a conocer a terceros, porque si no, pues hay multas, hay infracciones para los trabajadores, ¿sí? Agradecemos su comprensión y cooperación en este proceso. Si tiene alguna duda, con mucho gusto, ¿sale? Entonces, este es un escrito también, ¿sí? Escrito, en este caso es un aviso de entrega de la copia de la declaración. Claro, previamente pudimos haber hecho un escrito como comisión, si también lo quisiéramos hacer, de una manera legal, para que él, en atención a esta solicitud, a ese escrito, nos diera la contestación en estos términos, ¿verdad? Que nos está entregando la copia para los efectos de la solicitud que nos están haciendo. Entonces aquí hay otro escrito que hay que hacerlo, ¿sí? En términos de ese artículo 121, fracciones 1 y 2. ¿Y por qué es un escrito también? ¿Sale? Porque fíjense, esos artículos 121 y 122, que hay un reglamento, ¿sí? Nos dice aquí que se ajustarán las normas para el reparto de utilidades de la siguiente manera. El patrón, dentro de un término de 10 días, contados a partir de la fecha en que presente la declaración, entregará a los trabajadores copia de la misma y los anexos quedarán a disposición de los trabajadores, ¿sí? Fíjense, entonces ya este artículo por sí solo ya dice, tiene una obligación el patrón, entrégale. ¿Cómo podemos comprobar que lo entregamos? Pues con un aviso, con ese aviso que ahorita prácticamente les estaba, bueno, que ya lo vimos, ¿no? Con base en ese aviso que se le está haciendo constar a las autoridades que se les entregó a los trabajadores copia de la declaración y que también se les está haciendo el comunicado de esos anexos y esos anexos pues prácticamente deben estar dentro de la empresa o los que se encuentran ante la Secretaría de Trabajo, perdón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Pero seguimos leyendo. Aquí me brinco esta oración que habla de 30 días hábiles, ¿verdad? Porque me voy a esta parte del artículo 122, ¿sí? En que, bueno, se tiene que hacer un reparto de utilidades, pero estas copias que recibamos, ¿sí? Se pueden hacer observaciones por parte de los trabajadores, ¿sí? Entonces, estas observaciones están en los artículos 125, fracción tercera y fracción cuarta, ¿sí? Entonces nos regresamos a esa copia de la declaración. Fíjense que a final de cuentas que fue entregada a la comisión también, pero que esa comisión a su vez dice, los trabajadores podrán hacer observaciones que juzguen convenientes dentro de un término de 15 días, ¿sí? O sea, estas observaciones principalmente se pueden hacer tanto a la declaración como al proyecto, como al cálculo de este proyecto que se va a generar, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días se tienen? 15 días. Entonces aquí es donde retomo esa secuencia. Dijimos convocatoria del 1 al 15 de marzo, ¿sí? Acreditamiento de la personalidad del 16 al 31 de marzo. Recepción del acta de representatividad
del 1 al 14 de abril. Integración de la comisión del 1 al 15 de abril. ¿Sí? Y luego aquí ya viene, ¿sí? Del 1 al 15 de mayo podemos hacer las observaciones a este proyecto o a la misma declaración que está en el artículo 121. Podemos hacer las observaciones como trabajadores, aquí ya no como comisión, como trabajadores puedo hacer esas observaciones y tengo un término de 15 días, ¿sí? Entonces, obvio que aquí no me dice a partir de cuándo, nada más me dice tienes un término de 15 días. Entonces, entiéndase que hay que llevar nosotros un control de los días para poder hacer esas observaciones y se formularán objeciones que serán resueltas por la misma comisión, ¿verdad? En este caso la comisión de los representantes, de mayoría de representantes, a que se refiere la fracción 1 dentro del término de 15 días. Luego entonces, aquí sí es importante que tomemos en cuenta, ¿sí?, que si hay observaciones hay que hacer un escrito, ¿sí? Hay que hacer un escrito en donde tenemos 15 días, ¿verdad? Así nos dice 15 días hábiles. Entonces aquí, Ciudad de México, asunto, observaciones al reparto de utilidades, puede ser al proyecto del reparto de utilidades, a la copia de la declaración, pero estas observaciones se las van a hacer a la comisión. Oye, fíjate que yo no me cuadra la declaración, oye, fíjate que el cálculo que está haciendo el contador no me cuadra, ¿sí? Entonces, yo aquí prácticamente le dirijo como destinatario a la comisión o a los representantes. Yo como trabajador me dirijo a ellos para decirles, oye, me dirijo a usted, o sea, José Telésforo Ávila García, ¿sí? Trabajador de la empresa tal, vengo a hacer de su conocimiento y a presentar observaciones en términos del artículo tal, 121 fracción tercera, sobre la copia de la declaración, sobre el proyecto del reparto, ¿verdad? En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento por haber realizado el cálculo y determinación de la PTU, ¿sí? Reconozco su compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones laborales. Sin embargo, después de revisar detenidamente la información proporcionada, ya sea la declaración o ya sea el proyecto, he identificado algunas observaciones y consultas que deseo plantear y aclarar. Esas observaciones tienen como objetivo garantizar la transparencia, tal. A continuación detallo mis observaciones, o sea, yo trabajador, a la comisión, a mis representantes, ¿sí? O sea, yo le estoy diciendo a mis representantes, abre los ojos, ponte abusado, mira, estoy detectando todo esto, ¿sí? Entonces, solicito que se me proporcione una respuesta de esas observaciones que estoy haciendo como trabajador, ¿sí? Dentro de un plazo máximo de 15 días. Entonces, atentamente, fulanito de tal, yo trabajador, ¿sí? Y con copia al área de recursos humanos. Entonces, yo trabajador también tengo el derecho de 15 días para presentar escrito de observaciones a la comisión, no al SAT, ese es otro tema, al SAT. Por eso es que esto yo lo sugiero del 1 al 15 de mayo, para que del 15 de mayo al 31 de mayo la comisión me diga, efectivamente, qué bueno que me avisaste porque ya estoy a punto de repartir la PTU, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues yo ya cuando menos como trabajador, ya sé que ya contribuí para decirles, oye, pues vamos a ponernos abusados porque queremos que se pague bien la PTU. Entonces, ahí es donde cierra ese ciclo de presentar algunos escritos de manera interna, entre ve, dile, trae, haz, todo eso, realmente estamos haciendo ese tipo de manifestaciones o de comunicados a través de los trabajadores, a través de las comisiones, a través del mismo patrón, ¿verdad? Pero eso es, si se dan cuenta, nada más es para llevar a cabo un protocolo, que eso es lo que estoy tratando de explicarles, llevar un protocolo, eso es por una parte. Entonces, ahora viene la otra parte. Ya recibí copia de la declaración, ya me dijiste que tengo 30 días hábiles para revisar los anexos, ¿verdad? Y pues prácticamente la otra fecha que tenemos para entregar el reparto de utilidades, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí en este artículo, que es el artículo 122.
El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debe pagarse la declaración anual, ¿no? Entonces, en este caso tenemos como fecha límite hasta el 30 de mayo, ¿no? No es 31 de mayo, porque muchos piensan que el día último de mayo es la fecha límite para pagar la PTU. No, la fecha límite para pagar la PTU es el 30 de mayo. Claro, podemos ahí recorrer un poquito, porque acuérdense que para este año se recorrió por ahí la fecha del 31 de marzo, se recorrió por ahí al 3 de abril. Entonces, digo, si se quieren tomar esos días como prácticamente días que se nos dio la oportunidad para pagar el impuesto sobre la renta, pues efectivamente entonces recorran no al 30 de mayo, pueden decir es hasta el día 2 de junio, 3 de junio, ¿sí? En que tengo el derecho para pagar yo como patrón la PTU, ¿sí? Y bueno, pues para poder llevar a cabo este reparto, entonces lo que tendríamos que tomar en cuenta es, por llamarle así, vamos, aquí tenemos el proyecto del reparto, que nada más de manera así general, que ya en algún momento lo comentamos. La comisión mixta, ¿verdad?, que se integró para llevar a cabo todo el reparto de utilidades, pues debe tener un papel de trabajo. El patrón ya le proporcionó toda la información a esa comisión. Si no se las proporcionó, hay que solicitarla mediante un escrito libre, que también, les digo, el escrito libre siempre va a llevar una fecha, como encabezado los datos del destinatario, ¿verdad? El asunto y luego ya el motivo de la petición, algunos fundamentos y el cierre con la petición como tal, ¿no? Entonces, tenemos aquí que tomar en cuenta bien cuál es el monto a repartir. Para ello, pues debemos tener una determinación de la renta gravable, ¿sí? Debemos tener quién es el trabajador que recibió el salario mayor, ya sea del sindicalizado o el de base, el que recibió el salario mayor, ¿verdad?, en el año inmediato anterior, en todo el año, ¿sí? Este es un salario anual. El superior, el que recibió el salario más alto en el año inmediato anterior, ya sea de un trabajador sindicalizado o uno de base. No de los de confianza, porque los de confianza van a estar su salario topado a este monto más un 20% más. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en un ejemplo hay un listado de trabajadores, ¿verdad? Si son de confianza va a estar limitado su PTU, el monto de su pago de su PTU en relación con el salario. El tipo de contrato si es permanente o eventual, porque si es eventual y trabajaron 10 días no tienen derecho a PTU. Si es eventual y trabajaron 3 meses, sí tiene derecho a la PTU. Acuérdense que un eventual con menos de 60 días, 59 hacia abajo, no tiene derecho a PTU. En un eventual con 60 días o más, tiene derecho a la PTU. Entonces, por decirlo así, aquí tenemos el contador que gana 45,000, que es de confianza. Tenemos una secretaria que gana 18,000 pesos, que es de confianza, un asistente administrativo que es de confianza, una persona ahí auxiliar de administración, que es de confianza también. Entonces, y luego ya tenemos a los trabajadores de base, trabajadores que están sindicalizados, ¿verdad? El que más gana, trabajadores, en este caso comisionistas que son de base, el que más gana, ¿sí? Y así tenemos el monto de los salarios que recibieron durante el año anterior. Entiéndase por salarios, solamente los salarios, no tomar en cuenta prestaciones de previsión social, prestaciones laborales como es aguinaldo, prima vacacional, no. Aquí solamente es cuota diaria, ¿sí? Cuota diaria, entendiéndose que los comisionistas pues recibieron comisiones, que son salario, ¿sí? Entonces, no meter horas extras, no meter aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, finiquitos y liquidaciones, no meter, es pura cuota diaria, ya sea por salarios, por unidad de obra o por comisiones, ¿sí? Entonces, si ya tengo el total de días trabajados por cada uno de ellos, también aquí no tomar en cuenta el ausentismo, ¿sí? Salvo que sea por incapacidad de maternidad o por incapacidad de riesgos de trabajo, que eso sí se toman en cuenta como días en activo o días laborados. Entonces, si ya tengo el total de los días que elaboró cada uno de los trabajadores, ¿sí? Laborados efectivamente, incluyendo los fines de semana, ¿sí? Y ya tengo los salarios por cuota diaria que efectivamente ganaron en el año, luego entonces la PTU se divide
precisamente entre el 50% de la PTU, es decir, 1.250.000, entre el total de días me da este factor. El otro 1.250.000 entre el total de salarios me da este factor. Luego entonces así, los días por este factor me va a dar esta PTU. Los salarios por este factor me va a dar entonces la PTU conforme a los salarios. La suma de la PTU conforme a los salarios, conforme a los días laborados, más el monto de la PTU determinada conforme a los salarios, cuotas diarias de vengado, me da un total de la PTU. Ese total de la PTU se tiene que comparar, digo, aunque aquí, perdón, omití decirles que aunque el salario por cuota diaria del contador al año es de 547.500, para efectos de la PTU está topado a un 20% más del salario del trabajador que recibió un salario más alto, ya sea sindicalizado o ya sea de confianza. En este caso, el trabajador de confianza, el trabajador de base que tuvo prácticamente el salario más alto fue 407.000. 407.000 por el 1.20 me da 489.000. Entonces se dan cuenta, no voy a tomar este salario, voy a tomar el topado de salario más alto por 1.20, más alto de sindicalizado o de base. Entonces, en función de eso, la PTU también a su vez se tiene que comparar, la PTU determinada de los días y de los salarios, se tiene que comparar contra 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Ahorita nada más a manera de ejemplo, aquí hay un salario de 3 meses, ¿sí? Entonces, este es mayor que el salario de 3 meses, ¿cuál procede? Pues el de los 3 meses nada más. Mayor que el de los 3 meses, mayor que el de los 3 meses. Se dan cuenta, en la mayoría de esta PTU correspondiente fue mayor a 3 meses. Quiere decir que en este caso no vamos a pagar la PTU total calculada conforme a días y a salarios, sino vamos a pagar la PTU conforme a los 3 meses de salario porque está topada. Y ya una vez con esos datos, decidido que esta es la PTU precedente, entonces ya le aplicamos la mecánica de la ley y me da un impuesto a retener. Ejemplo, de 135.000 conforme a la ley me da 42.510 a retener, pero de esos mismos 135.000 que son los 3 meses del contador, que no se le va a poder pagar todo lo que fue la PTU determinada, pero sí 3 meses, los 3 meses, ¿sí? Luego entonces, si se dan cuenta conforme al reglamento me da menos impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué me conviene? Pues aplicar reglamento. Acá son 42, aquí son 36, pues aplícale la retención de reglamento. Oye, ¿y no voy a tener después diferencias al final del año en la declaración? No, la respuesta es no. Aquí son 13.000 a retener por ley, 11.000 por reglamento, pues aplícale el reglamento, ¿sí? Entonces, PTU, así en tu recibo de nómina, PTU tanto, retención de ISR tanto, neto a pagar tanto. Si se dan cuenta, me va a dar mucho mejor retenerles un impuesto conforme al reglamento que conforme a la ley. Esto es lo que tiene que hacer la comisión y prácticamente pues dárselo al área de contabilidad, ¿verdad? Dárselo a conocer a los trabajadores que la PTU, ¿sí?, determinada por cada uno de ellos, o sea, en un listado que se puede hacer también es válido, ¿sí? Simplemente les dan a conocer a los trabajadores un resumen de lo que es la PTU, ¿sí? Y para no confundirlos, pues simplemente le ponemos aquí que el total de la PTU, por ejemplo, vamos a ocultarlo, así un listado, trabajadores que participan de las utilidades en el año 2023, así como la lista de aprobados en la universidad o en la escuela, así también trabajadores que tendrán derecho a la participación y ahí los tienen buscando su número, ¿no? Su número de clave al trabajador, su nombre, para ver si van a participar de utilidades, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el monto de la PTU correspondiente? ¿Cuál fue el impuesto a retener? Y el neto a pagar. Entonces ya y simplemente que pasen que se les va a caer una transferencia por este monto. O sea, entre más sean detallistas, porque muchas veces hacen este cálculo, sacan el cheque y con todo respeto, ¿sí?, como el trabajador no fue a cobrarlo porque ya es un ex trabajador, etcétera, etcétera, la secretaria se queda con ello. Algunas secretarias, digamos que me consta en una empresa, se llegaban a quedar con los cheques de la PTU. Entonces, ¿quieren evitar eso? Hagan un listado y pónganlo en el tablero. ¿Y qué va a suceder?
que ahí prácticamente los patrones, los trabajadores, pues se van a dar cuenta que sí tienen derecho o lo van a comunicar a los demás. Se hace una ahí cadena de comunicación, ¿sale? Entonces, eso es lo que tiene que hacer la comisión, ¿verdad? Para eso se integró una comisión. Entonces, se dan cuenta, esa comisión debe conocer prácticamente la ley del trabajo, la ley del seguro social, o sea, debe conocer todos esos términos de ausentismo, de riesgos de trabajo, de maternidad, ¿sí? De cuota diaria, para que con base en ello y conocer sobre todo estos artículos del 117 al 131 para saber cómo se calcula y distribuye la PTU. Sí, ahorita vamos a ver este otro escrito que también se tiene que presentar. Vamos antes a dar ahí paso a unas preguntas, porque también creo que es importante. Aquí la idea era, oye, ¿hay escritos que se tienen que presentar? Sí. Bueno, pues prácticamente yo les mando los escritos y les mando ahí el fundamento y las fechas en que se recomienda para que ustedes los tengan a la mano y en un dado momento a lo mejor los puedan hacer ahorita de manera retroactiva. Fírmenlos y traten de hacerlo para que de una u otra manera cumplan con ese protocolo, vamos a llamarle así. No es tanto el fondo, esto ya es un protocolo, porque se dan cuenta, pues es un escrito, no puedo hablar de fondo, es forma. Pero esta es una forma de protocolo muy, muy importante, porque de una de otra manera, algún trabajador dentro de 3, 5, 10 años, como no se hizo este escrito, ¿sí? Como no se hizo este escrito, y digo, la verdad, lo digo con fundamentos. Si no se hacen estos escritos dentro de 3, 4, 5, 10 años, el trabajador puede llegar a su empresa, el trabajador que no haya cobrado la PTU y que ustedes la acumularon para distribuirla en el siguiente año. Llega el trabajador a los 4 años y dice, oye, vengo por mi PTU del año 2023. No, ¿qué crees? Pues ya prescribió, ¿sí? En términos del artículo 516, léelo, de la ley del trabajo, ahí dice claramente que prescriben al año, ¿sí? Sí, pero pues prescribe la obligación de la exigibilidad, pero yo nunca supe nunca me comunicaste, nunca me dijiste nada, ¿cuándo podíamos pasar? Bueno, sí se les dijo y se les avisó, no, espérame, no hiciste los protocolos correctos. Entonces ahí es donde si el trabajador tiene ganas de fastidiar y quiere hacer valer ese derecho, sin ningún problema lo va a ganar. Inicia el procedimiento de la demanda y empieza a requerir al patrón, ¿verdad? La autoridad para que se constate de que si se cumplió o no con esta normatividad. Y obvio que pues ahí va a ser un poquito más difícil estar armando todo de volada, entonces evítense eso, mejor de una vez vamos haciendo todo bien para que el día de mañana no haya. Esto vamos a llamarlo así que es nuevo, no me lo tomen a mal. Vamos a pensar que ustedes no sabían nada de esto, es nuevo, háganlo. Háganlo, no les cuesta, ya está el formatito, se los vamos a mandar. Denle, pónganle los datos de su empresa y quítanle y pónganle. Ya si quieren ustedes que yo se los perfeccione, con mucho gusto se los puedo perfeccionar, ¿no? Ya les mando una propuesta y con gusto, pero más vale hacer algo bien y a lo mejor ya con ese modelo lo van a ocupar para los siguientes años y para todas sus empresas, ¿no? Yo les hago la propuesta económica, ustedes me dicen, sí, te la autorizaron, ayúdanos por favor y con gusto. No saben, a mí me encanta esto de redactar actas corporativas, o en este caso escritos patronales y todo eso. Tengo ya la experiencia, me gusta redactarlos, me llevo mi tiempo sinceramente y ahí, bueno, pues esos les van a dar mayor credibilidad a las autoridades y a su empresa para que estén tranquilos. Bien, por aquí Velázquez Ana, o Ana Velázquez, nos pregunta, ¿el patrón puede exhibir lo que le corresponderá a cada trabajador? Sí, precisamente ahorita era lo que estamos comentando. Sí, pero de una manera, digo, es una pregunta que lleva un filo ahí de navaja. Les voy a decir por qué. Porque se supone que la información que yo estoy manejando de los trabajadores es confidencial, ¿sí? Y muchas veces este tipo de anuncios, ¿verdad? Digo, de todos modos los trabajadores se enteran, pero a lo mejor, me voy a retractar, sinceramente yo creo que es válido cuando ya uno siente que a lo mejor no es por ahí, me voy a retractar. Si en un dado momento el trabajador das a conocer el monto de que tiene derecho él como PTU, él, digo, te puede, vamos, reclamar.
puede acudir a algunas instancias para decir, es que violó el aviso de privacidad y le dio a conocer a todo el mundo que yo nada más recibí 300 pesos cuando todo el mundo ganó 10,000 y hoy soy el bullying de la empresa. Entonces vamos a evitarlo, ¿sí? Vamos a evitarlo. Yo creo que sí, el trabajador tiene derecho a revisar, lo que es el cálculo, pero de lo que le corresponde a él. Entonces ahí es donde la comisión va a tener cuidado cuando le diga a un trabajador, oye, pues quiero saber si realmente el cálculo de la PTU estuvo bien elaborado. Ah, bueno, mira, a ver, ven, te voy a explicar. Este fue la renta gravable, este es el monto a repartir y esto es el factor que determinamos y esto es lo que te corresponde a ti nada más, ¿sí? O sea, haz las multiplicaciones y es lo que te corresponde y este es el impuesto, así se calculó el impuesto, ¿verdad? Entonces, digo, eso yo la verdad sí lo he hecho por trabajador, o sea, de manera individualizada. No enseño todos los papeles porque a veces los trabajadores cuando ya empiezan a tener inquietudes es porque quieren hacer algo. No les des armas, no les des información. La información es poder, ¿sí? Entonces no se los des, no estás obligado. Por eso hay unos representantes que están pasándole la lupa y que hicieron los cálculos. ¿Se apoyaron con asesores? Sí, se apoyaron con asesores externos incluso, no pasa nada. Pero ellos lo único que te pueden dar a conocer, la parte que te corresponde de tu utilidad. Entonces Ana Velázquez, lo dejo en claro, sí te puede dar a cada trabajador, pero de manera individualizada. Todo el procedimiento. Además, el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo regula que cuando tú pagues conceptos, en este caso PTU, estás obligado a explicarle cómo se determinó ese pago, ¿sí? El impuesto sobre la renta de la PTU conforme a la ley o conforme al reglamento, estás obligado a explicarle, ¿sí?, detalladamente cómo se llegó a ese pago, ¿sale? Bien, Leticia Carmona dice, ¿qué requisitos debe cumplir la convocatoria? Bueno, pues ya lo vimos ahí en el modelo del escrito, ¿sí? ¿Qué es escrito? O sea, los requisitos como tal, Leti Carmona, es que siempre tomes en cuenta la estructura de cualquier escrito. Yo tengo en mente, y los he puesto varias veces aquí, un ejemplo, número uno, cualquier escrito libre. El primer requisito importante, y si quieres anotarlo, Leti, se llama fecha, ¿sí? Es el primer requisito importante, la fecha en que estás elaborándolo, ¿sí?, para su firma o que estás elaborándolo para su presentación, la fecha, ¿sí?, en que se está elaborando el escrito. Luego, nombre e identidad del destinatario, ¿sí? Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, ¿sí? Departamento de Coordinación del Reparto de Utilidades, licenciado fulano de tal, presente, o sea, identidad del destinatario total, ¿sí? Entonces ya llevamos dos requisitos. Asunto, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Sí? ¿Qué estás solicitando? ¿Qué estás promoviendo? Asunto, 2 puntos. Solicito la certificación, solicito la inspección de una reunión extraordinaria, ¿sí? Solicito tal, todo eso es bien importante, se le llama proemio, ¿sí? Entonces ya llevamos 3 con el asunto. Ahora sí viene lo que es prácticamente los motivos de esa petición o de ese escrito o de esa promoción, todos los motivos. Muchas veces que con fundamento en el artículo tal, que con tal fecha se me entregó esto, ¿sí? Que con tal fecha, o sea, siempre tienes que poner ahí los antecedentes o motivos, ¿sí? Luego ya para, que es prácticamente la parte, esa parte es importante, que describas ahí y que vayan asociados al proemio del escrito, ¿sí?, del asunto, ¿sí? Que con fundamento en este artículo vengo a solicitar la certificación de un movimiento o el acta de representatividad de conformidad con este artículo tal, ¿sale? Y luego ya viene el número 5, los puntos petitorios, ¿sí? Puntos petitorios. En relación con todo lo anterior descrito, solicito se tenga bien lo siguiente, 2 puntos, ¿sí? Tener por presentado en tiempo y forma el presente escrito,
la presente promoción, la presente solicitud, ¿sí? Proceda la emisión o la entrega del acta de representatividad, ¿sí? O la certificación de mis movimientos, tal. Es que yo lo utilizo, esa estructura que a mí me enseñaron en algún momento, la utilizo para todos mis solicitudes o peticiones. A veces me adorno un poquito, porque en la fundamentación y motivación le pongo el artículo 8 de la Constitución Política para hacerlo pesar, para hacerlo valer más, ¿sí? Más mis puntos petitorios que son claros, porque muchas veces el lector dice, ay, me voy hasta el final, ¿qué es lo que quiere? Ah, pues quiere esto. Quiere que pues hubiéramos empezado por ahí, que querías un acta de representatividad. Sale y aquí ya veo toda adjunto las credenciales del lector, la CURP, el RFC de los trabajadores, ¿va? ¿Sí? El número de seguro social, o sea, da información de los trabajadores que acrediten que sí realmente son trabajadores en la formalidad. Entre más elementos das, muchos dicen, no des tanta información o tantos, no, si hay información que sí la puedes dar para que sea más clara tu solicitud o tu petición, ¿sí? Adjunto el poder notarial, la toma de nota del sindicato, etcétera, etcétera. Todo eso le va a servir para la autoridad, para que cuando vea tu solicitud diga, cumple con los requisitos, extiéndele, no le va a encontrar ningún pero, ¿sí? Y ya por último, nombre y firma y cargo de la persona que va a firmar, ¿sí? Adicionalmente, logo de la empresa, ¿sí? El logo de tu empresa. Cuando es por parte de la empresa, si es de los trabajadores, bueno, pues ahí no lleva logo. Y hasta abajo el domicilio también como pie de página, ¿sale? Esa estructura son los requisitos, ¿sí? Son los requisitos generales de cualquier tipo de promoción, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí te dejo Leti Carmona. ¿Cuáles son los requisitos? Sobre todo, llévate esto, o sea, empieza a ponerlo en una hojita en blanco y siempre acuérdate cuando vayas a hacer una solicitud, un escrito, una petición, una entrega, siempre lleva esta forma, ¿sí? Esta estructura, y la verdad te va a resolver muchos problemas. Yo todos los escritos que hago, siempre lo que traigo en mente es esa estructura. Entonces ya voy poniéndola. A ver, empecemos por la fecha. Luego, ¿a quién va destinado? No, pues a tal. ¿Cuál es el asunto? Y ya hasta me lo sé de memoria. Todas mis cartas y peticiones, y gracias a Dios han funcionado perfectamente porque soy muy transparente. Me tardo 3 horas, 4 horas por cartita, por solicitud, porque la redacto 20 veces, o sea, muchas veces no, estamos redactando y a veces ya no sabemos ni lo que queremos, ¿no? Vuélvele a pasar corrección de estilo, hasta que se entienda. Se la das a tu asistente o a cualquier otra persona que vaya pasando por ahí. Oye, ¿cómo ves esta carta? ¿Qué dice? Ah, pues dice que a la Secretaría de Trabajo se le está pidiendo que haga una inspección extraordinaria. ¿Eso dice la carta? Sí, perfecto, eso es lo que quise dar a entender, ¿no? Entonces, cada cartita que hagas, pues si la lee alguien que con todo respeto no es especialista en el tema y que lo entienda, ya la hiciste, porque cuando tú ya pasaste esa prueba, yo siempre paso mis cartas, se los juro, se las paso a otras personas. Oye, ¿cómo ves esta cartita? ¿Se entiende? Sí, licenciado. ¿Qué se entendió? Se entendió esto. Perfecto. ¿Sí? Bien, vamos con Martín Ventura Martínez. Buenas tardes, contador. Es una constructora que su actividad principal es la construcción y en segundo término la renta de equipos sin operador. ¿Se tendrá que determinar la PTU por la utilidad de la construcción o global? Mira, aquí la PTU no es un acto, así como la ley del IVA, según el acto que es, no. Aquí la PTU es un derecho de todos los trabajadores que laboraron para la constructora, ¿sí? Entonces, entiéndase que la constructora es una sola empresa, que en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿verdad? Ahí viene lo que es, perdón, el Código de Comercio, lo que se define como empresa, ¿no? Luego entonces, en la misma Ley Federal del Trabajo también tenemos una definición de lo que significa empresa, ¿sí? Que es todo el establecimiento, ¿verdad? Local, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, Martín, sí es importante que el cálculo de la PTU es por toda tu empresa, ¿sí? Entonces, no nada más por las utilidades que generaste en la construcción. Vendieron el edificio, ¿sí? En donde estaban porque lo vendieron y se compraron otro mejor. Y hay utilidad, ¿qué crees?
también se paga utilidades, porque es una sola renta gravable la que vas a determinar. No vas a decir, voy a sacar 2 contabilidades. Bueno, sí, para efectos administrativos puedes llevar 2 contabilidades, pero debes llevar una global también, ¿sí? Entonces, digo, son opiniones, sugerencias mías sustentadas en la experiencia, porque yo les puedo decir que la contabilidad como tal, siempre si yo te digo, oye, ¿llevas tu contabilidad? Lo primero que piensas es en un sistema de contabilidad, un sistema contable. Y a lo mejor me dices, sí la llevo. ¿En qué la llevas? La llevo en Excel, ¿sí? Ya no quiero decir ni en papel porque es un poquito más complicado. La llevo en Excel, perfecto. ¿Eso es tu contabilidad? Sí, perfecto. O sea, la norma te obliga a que lleves contabilidad y no necesariamente debes llevar cargos y abonos. O sea, tú puedes llevar flujos de efectivo y ahí puedes llevar tus controles de todos tus gastos, de todos tus ingresos, y cuál es mi margen de utilidad por mes y por año. Perfecto. Entonces, eso es más que suficiente. Bueno, pues aquí te quiero decir que a final de cuentas, para efectos fiscales, como el reparto de utilidades es un tema fiscal y laboral, Martín, entonces tienes que apegarte a lo que es el artículo 9. O sea, primero dijimos de la Constitución Política, artículo 123, fracción 9. Ahí dice, tendrán que participar de las utilidades conforme a la renta gravable. Entonces, la renta gravable es de toda la empresa, ¿sí? No es por área, ¿sí? Aquí en este caso, en resumen, es por toda tu empresa. Y si tienen otras actividades en donde también las llevan a cabo, toda esa factura, todo lo que hiciste, te dio una renta gravable al final del año. Esa renta gravable es la que, si te dio positiva, es la que va a ser parte de la PTU, ¿sí? A repartir. Luego sigue Ana Victoria Sánchez. ¿Qué documento se debe redactar si no habrá reparto de utilidades? Pues también, haz de cuenta que la comisión, una vez que hizo sus funciones de revisión de la copia de la declaración y de los anexos, emite un informe a todos los trabajadores representados en donde se les da a saber que desafortunadamente en el año que terminó no se generaron renta gravable y por lo tanto no habrá pago de PTU. Así de sencillo. Muy padre tu pregunta, me gustó porque a eso quería llegar. Por eso decía, haz la convocatoria, ¿sí? Haz el acta de representatividad, haz todo lo que tengas que hacer protocolariamente. Y si no hay PTU, infórmales a los trabajadores y con eso cierras el capítulo, pero no queda cerrado al 100%, ¿sí? En un dado momento, porque tú como comisión ahí aparentemente terminaste tus funciones, ¿sí? Pero no tus responsabilidades. Porque luego entonces la misma autoridad puede, en facultades de revisión por alguna denuncia anónima, puede llegar y revisar la declaración y si detecta, porque si a través de esa denuncia dio otros elementos y detecta que hay irregularidades, te va a tener que emitir una resolución en donde se va a tener que pagar la PTU, ¿sí? Y entonces sí va a fincar responsabilidades para esa comisión que manifestó que no había habido utilidades. Entonces, por eso estamos hablando de casi de una auditoría previa, ¿sí? Para poder hacer durante ese procedimiento, casi deben ser auditores los que integren la comisión para poder llevar a cabo ese trabajo, esa encomienda que se les está haciendo. Pues están representando a todos los trabajadores, ¿cómo les vas a fallar? ¿Sí? No te puedes vender y decir, ¿qué creen? Pues no hay utilidades porque el patrón por ahí te dijo, oye, vente a comer conmigo, ¿sí? Aquí tienes tanto, ¿sale? Diles que no hubo PTU. Sí la presenté con pérdidas y tal, pero la verdad omití unos ingresos, por ahí compré unas facturas, diles que no hay PTU. Ahí te va una lana, ¿sí? Así le llaman lana, ¿no? Dinero, billete, billulla, feria, lo que sea, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Por eso cuando yo hablé de la integración del acta de integración de la comisión, ahí dije, fíncale las responsabilidades, ¿sí? Establece sus funciones, tendrán que entregar un informe de si hubo PTU y cuánto corresponde. Si no hubo PTU,
cuáles fueron las bases para decir no hay PTU. Revisamos este rubro, este, y detectamos que todo fue correcto. Hicimos las cruzadas contra tal y fue correcto. No hay base, no hay renta gravable, ¿sí? Les doy a conocer, les dejo aquí para que ustedes en un momento, si tienen la duda o están ahí en las oficinas del SAT, para que ustedes vayan y lo chequen. Tienen ustedes el derecho, ¿sale? Entonces, muy buena tu pregunta, Ana Victoria. Bien, veamos a la siguiente de Beatriz Castillo. Beatriz dice, si un trabajador con contrato indeterminado trabajó 45 días, 45 días y se le recontrata a los 8 días hasta el término del ejercicio, ¿se suman esos días? Sí, claro. Sí, sí, claro. Aquí es bien importante, Beatriz o Betty, con todo respeto, los trabajadores, vamos, hay algunas empresas que luego sí terminan así de que ya, pues muchas gracias, resulta que renunció el trabajador, fue a buscar ahí algunas oportunidades, no encontró trabajo, regresa a la empresa y pues las puertas se quedaron abiertas, pues sí regresa, ¿sí? Todos esos días, los que laboró del 1 de enero, ejemplo, al 15 de febrero y del 31 de mayo o del 1 de mayo al 31 de diciembre, pues se toman todos esos días, los días que laboró exclusivamente. Los días que no laboró, pues obvio que no, cuando no estuvo en la empresa, pues no, ¿sí? Se trata de días laborados y por otra parte de los salarios que devengó en esos 2 periodos, porque aquí me das a entender de que hay 2 periodos. El primer periodo donde ya venía trabajando, dio las gracias o lo corrieron y tiempo después, como dice ahí, perdón, a los 8 días se le recontrata. Bueno, pues dejaste pasar 8 días, se le recontrata. Bueno, pues hay 8 días de ausentismo donde no se le paga PTU ni por los días ni por los salarios, pero en todos los demás periodos sin ningún problema, ¿sí? Y cabe mencionar que solamente cuando son trabajadores eventuales, si tú me dices, oye, se le hizo un contrato eventual por 45 días, pero ya después se le recontrató a los 8 días, se dio de baja y a los 8 días, ¿verdad?, se le recontrató por tiempo indeterminado. Se le toman los días por la parte primera de los días que laboró de manera eventual, ejemplo, los 45 días. No, la respuesta es no, porque nos dice claramente la ley que los trabajadores contratados de manera eventual que hayan laborado menos de 60 días no tienen derecho a la PTU. Entonces, en base a ese contrato no tiene derecho, pero con base al otro sí tiene derecho a la PTU, ¿sí? Pero de los días que laboró a partir de ese segundo contrato. Bien, vamos a la siguiente, pregunta. Nos dice Beatriz Castillo Calvo, lo vamos a poder consultar más tarde. Bueno, no sé, lo vamos a poder consultar más tarde. Bueno, me imagino que este video sí, o sea, la transmisión sí. Vamos con Jorge Alberto Hernández. Dice, ¿por dónde nos van a enviar los archivos? Estos archivos de los escritos se los vamos a enviar con mucho gusto por inbox. Hablen aquí, mándenos su correo electrónico por inbox aquí al canal de CADEFI, ¿sí? De CADEFI, no de Telesforo Ávila, de CADEFI, y con gusto se los van a hacer llegar. Yo me comprometo, mañana primero, siempre lo hago al día siguiente, hoy es día del contador, hay que ir a festejar, ¿no? Ya me están esperando por ahí una rica cena de hamburguesas, etcétera. Un saludo para toda mi familia, que gracias a ellos por ser parte de mi vida, a mis hijos y todo eso. Entonces todo eso es bien padre porque hoy es festejar, ¿no? Festejar un ratito. ¿Qué consejo les puedo dar? Pues la verdad hay muchos, yo he cambiado mi forma, mi estilo de vida, y se los puedo dar también, empezando por quiten la oficina de su casa, ¿no? Porque en nuestra casa tenemos ahí todo, hasta en la cama tenemos pólizas de trabajo, leyes y todo ese rollo. No, la casa es para disfrutarla. No hay que tener nada del trabajo, en nada más que la computadora, si acaso, por si nos piden algún dato. Pero de ahí en fuera, papeles y todo eso, nunca, ¿eh? Esa es una regla básica. En su casa no tengan una oficina, porque toda esa documentación es de la empresa, ¿no? Y por muy pequeñita que sea la empresa, pues déjenselo allá, es de ellos, o que renten una bodega, ¿no?
Bien, entonces por inbox se les va a mandar todos estos escritos, yo no tengo problema. Y si me dan la oportunidad, vamos, de un poquito más, un día más, los redacto, los complemento un poco más. Pero de entrada, mientras les mando estos, mejor. Ya si tienen alguna duda, con mucho gusto. Bien, Luisa Flores consulta, ¿los formatos estarán en la plataforma de CADEFI? Sí, así es, sí va a ser a través de, de la plataforma. Me imagino que también, porque estos videos también los suben a la plataforma y los tienen ahí. Creo que sería cuestión de que lo checaras aquí en la dirección de CADEFI, porque tengo entendido que solamente los cursos, talleres y diplomados, que son los que se guardan en la plataforma para los suscriptores, porque ese es el beneficio de ser suscriptor, te adjuntan ahí todos los documentos, notas y todo eso que se hayan visto durante el curso, ¿verdad? Aquí, como esta es una especie de charla, a lo mejor no va a estar en la plataforma, pero si nos estás viendo, pues mira, pídelo por inbox y con gusto te lo hacemos llegar, ¿verdad? Y si no, pues ojalá que CADEFI pudiera subir este tipo de, que es también así como de curso, ¿verdad? Sobre los escritos y procedimientos que hay que llevar a cabo para la PTU, pues ojalá que los pudieran subir ahí también a la plataforma, y con gusto ahí también que los adjunten, y pues qué mejor para todos los que en su momento no pudieron ver este evento. ¿Sale? Bien, pues se llega a la parte final de este programa, de esta charla, de este evento, y bueno, pues de antemano quiero agradecerles mucho ese tiempo que hayan estado para conmigo. Ojalá que siempre sea de su agrado. Yo la verdad siempre lo hago de mucho corazón, estarles queriendo ayudar, orientar, ¿verdad? Creo que allá afuera no hay mucho, a veces nada más es estar mencionando los artículos y ya, pero omiten muchas cosas. Yo me he dado a la tarea de estar por ustedes leyendo exhaustivamente, y todo lo que sea para el bien de la empresa siempre se los voy a proponer. Eso es lo que voy a buscar. Ustedes me van a ver quizá ya no en cursos, ¿verdad? Yo he pedido también a CADEFI que me dé esa oportunidad de estar en algunos eventos así especiales, que me dé la oportunidad, que me dé la cámara para yo transmitirles parte de lo que yo considero importante. Fíjense que no tuve esa fortuna, bueno, por cuestiones de tiempo, no por otra cosa, pero en el mes a principios de abril, yo por ahí escribí algunos, grabé tres videos. Uno es de cómo se calcula el impuesto cuando un trabajador ha ganado un juicio laboral, o sea, cuando hay salarios caídos, ¿no? Entonces, por ahí quizá a lo mejor propongo de que también se haga un pequeño tallercito de lo que son las diferentes pagos de las remuneraciones, ¿verdad? Hacerlo aquí en CADEFI. En un par de horas podemos hablar de esas remuneraciones por finiquitos, por liquidaciones, por despidos para pensiones, etcétera. Muchos motivos. Y salarios caídos, por supuesto. Por ahí también hice otro en cómo se pagan los impuestos cuando tú enajenas bienes inmuebles, ¿sí? Oficinas, casas habitación. Tuve un cliente que vendió un local comercial, unas oficinas y una casa habitación, pero aparte tiene ingresos por enajenación de acciones, tiene ingresos por intereses, ingresos por pensión, tiene 8 tipos de ingresos una sola persona, incluso ingresos por fideicomiso, ¿vale? Entonces ya lo vengo manejando de hace años, la verdad muy complicada esa declaración, pero ¿qué creen? Que afortunadamente pues ahí le hemos agarrado el modo desde hace muchos años. Eso y otra declaración también ahí, que también lo hicimos por separado, para un cliente por enajenación de acciones. Entonces, pues no lo duden, aquí vamos a estar con ustedes en este tipo, salvo que sea un evento muy especial, alguna reforma importante en seguro social o en leyes laborales, con gusto, créanme que yo voy a estar en un evento presencial como a ustedes les gustaría. Pero mientras, por este medio yo estoy feliz, estoy contento, y bueno, pues no me resta más que darle las gracias, cerrar aquí el capítulo. Les mandaré los escritos, cualquier duda o comentario también hágala en CADEFI. Luego sí me meto ahí y voy a tratar de hacer eso. Hoy tengo un poco más de tiempo, voy a meterme ahí al canal de CADEFI también y poder contestar algunas de sus preguntas. ¿Sale? Sí pido de favor que también pues ustedes pongan de su parte una leidita a lo que son las leyes y sobre todo esto que estamos viendo. Les mando un fuerte abrazo y más en este día tan especial. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión.
CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.